Bueno, hola, estamos con Mónica Bruda y aquí vamos a hablar de un tema muy interesante que es el cuento terapéutico y la escritura terapéutica. Aquí tenemos el libro de Moni. Y bueno, Moni, primero que nada, preséntate para quienes no te conocen, quién eres, qué haces, tu recorrido profesional, que es bien interesante. Bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos. Es un placer para mí poder conectarme a una audiencia que no me conoce todavía. Yo soy de Argentina, soy doctora en psicología, licenciada en psicopedagogía y especialista en escritura terapéutica y cuento terapéutico. Yo vengo trabajando en esta área de intervención hace más de 15 años como producto de mi tesis doctoral, que fue desarrollada, es una investigación científica, el cuento terapéutico, desarrollada en Estados Unidos a través de quien fue mi director de tesis, el doctor James Pennebaker, que es el referente internacional en lo que tiene que ver con escritura terapéutica en el mundo. Justamente y actualmente está desarrollando junto con otros doctores importantes de España y de otros lugares del mundo una investigación muy profunda, científica, en relación a la escritura expresiva y las emociones y la pandemia actual. Bien. Contanos un poquito cómo fue que descubriste vos el cuento terapéutico y cómo lo fuiste aplicando en tu accionar profesional. Bueno, esto tiene que ver con que, bueno, yo vengo del área de la educación hacia la salud mental y durante más de 30 años vine trabajando con niños y familias de alto riesgo que no podían aprender y no podían escolarizarse, no podían aprender a leer y escribir. En ese tiempo, hace tanto tiempo, 30 años atrás, como decía, eh, utilizaba los cuentos como una herramienta de intervención para que los chicos pudieran leer y escribir. Cada cuento, narrado o escrito, es una metáfora y es la síntesis de la problemática que puede tener un X sujeto. A partir de ahí fui trabajando el cuento con pacientes, con niños, con alumnos, con docentes, en cursos que fui dando a lo largo del tiempo, hasta que en el año 2000, del 2000 al 2004, desarrollé la tesis doctoral, hice el doctorado primero y después la tesis doctoral, que me llevó a lo que se llama hoy cuento terapéutico. En esto se une mi experiencia en el área de educación durante 30 años con la impronta de toda la investigación desarrollada y que desarrolla Pennebaker en relación al valor que tiene la escritura terapéutica. Es así como en un buen momento, cuando estaba ya a punto de desarrollar el proyecto de investigación de la tesis, se me ocurrió que el cuento terapéutico era el cuento, es el cuento que escribe un sujeto a partir de la situación más dolorosa o traumática que haya vivido, y ese escrito que desarrolla en formato de cuento concluye con final positivo. Es decir, que el conflicto presentado en el cuento se resuelve positivamente en el mismo. Bien, ¿y esto qué es lo que genera, digamos, como cuáles son las repercusiones de sanar o de transitar este dolor como desde la herramienta de la escritura terapéutica, tal vez como puntualizar esas cosas? ¿Qué favorece esta escritura terapéutica? Como la investigación se trata de una investigación científica, la tesis doctoral, Ujú. desde un punto de vista cuantitativo, lo que está demostrado y con lo que se demuestra en la clínica actualmente hace muchos años, es que las personas que logran escribir después de un proceso terapéutico, su cuento terapéutico, los adultos que logran escribirlo, ni jóvenes, adultos y adultos mayores, mejoran su bienestar psicológico, su afectividad positiva y disminuyen sus síntomas físicos. Es decir, que estas variables son demostradas científicamente que tienen que ver con la escritura del cuento terapéutico. Yo
desafortunadamente, producto de la pandemia, debería estar en este momento en México, porque en el fin de semana pasado, si no hubiera estado la pandemia presente en el mundo, estaba invitada como conferencista a presentar un caso clínico oncológico de escritura de cuento terapéutico en la fase final de la vida, en un congreso en la ciudad de Monterrey, en México, de cuidados paliativos. Y yo iba a presentar justamente este caso, que bueno, fue por ahora frenado, producto de la pandemia, y está trasladado por ahora al mes de septiembre. Muy interesante lo que nos contás, igual. Debe implicar también como una reconciliación con ciertas cosas internas también, ¿no? La escritura de poder visualizar tal vez y poner en palabras un final feliz, también implica eso, como una reconciliación con ciertos aspectos como que estaban por ahí muy atrapados, tal vez en un proceso de enfermedad se pueden ver aún más. Claro, yo no lo llamo feliz hoy, yo lo llamo positivo. Ajá, Feliz, el final feliz es como un final mentiroso, y el claro, final como positivo romántico. tiene que ver más con un final elaborado del conflicto. En relaciones altamente traumáticas, como pueden ser enfermedades o catástrofes ahora, o situaciones de pandemia, yo estoy utilizando mucho en este momento el uso de la escritura y el cuento terapéutico con personas que de distintas partes del mundo, de Buenos Aires, de Argentina y de otras partes, porque sé del valor que tiene en la salud física y en la salud mental. En relación a la escritura del cuento terapéutico, las personas que atraviesan situaciones altamente traumáticas, como pueden ser una problemática oncológica, no es que necesariamente van a escribir en su cuento terapéutico acerca de la enfermedad. Puede ser y sucede habitualmente, que se trasladan y escriben una escritura donde la situación traumática tiene que ver con una situación vivida muchísimos años antes, porque en realidad las personas, por una cuestión de preservación, necesitan vivir sin estar pensando en las situaciones traumáticas. Claro. Cuando uno los insta a la escritura de su cuento terapéutico, reaparece esa situación vivida en el pasado, quizás 10, 20, 30 años atrás, y se escriben en el cuento terapéutico. Abuso sexual infantil, violencia familiar, la muerte de un ser querido, entre otras. Claro, claro. Situaciones bien dolorosas. Y hoy por hoy, entonces, lo que se está trabajando también que nos comentabas, son experiencias que están ofreciendo, bueno, ustedes, un grupo de profesionales, de hacer escritura terapéutica de este proceso en el que estamos inmersos a nivel mundial. Y también es un cuento o son experiencias de escritura terapéutica, ¿cómo lo están abordando? El cuento terapéutico es una herramienta de intervención en sí misma y tiene el valor que las personas mejoran, lo que yo decía hace un ratito, que mejoran sus síntomas físicos y sus síntomas emocionales. Pero para que la persona llegue a la escritura de su cuento, previamente hay un proceso de escritura de otras herramientas de intervención, como pueden ser diarios íntimos, cartas, canciones, otras estrategias que llevan y colaboran a la escritura del cuento terapéutico. Por eso, de pronto, una persona puede estar escribiendo una carta al coronavirus, una carta al miedo, una carta a mis miedos, ¿no? Una carta a mis broncas, una carta al encierro, eh, una carta a mi yo dentro de 10 años, eh, como mirándome en el presente de hoy. Es decir, que las escrituras terapéuticas fomentan la mejora de la persona y el cuento terapéutico es una herramienta que está incluida dentro de lo que significa hoy la escritura terapéutica. Excelente. Y, Moni, ¿tú crees que las psicopedagogas
¿podemos utilizar esta herramienta del cuento terapéutico como una herramienta o qué es lo que tú le recomendarías a otras psicopedagogas con este uso que tú descubriste del cuento terapéutico? ¿O hasta qué punto, digamos, llega esta herramienta a nivel del trabajo del psicopedagogo? Yo vengo trabajando desde el año 2004, ya hace 16 años, dando clases en distintos ámbitos, ámbitos convencionales y no convencionales, en doctorados, en maestrías, el Hospital Italiano, que es un hospital muy reconocido acá en Argentina, en un centro de un posgrado de arte terapia, donde voy formando a las personas para el uso de la escritura y el cuento terapéutico. No es que porque se escucha una entrevista, de pronto alguien rápidamente puede aplicar esta herramienta de intervención sin formación. Esto por un lado. Ujú. Por otro, esta herramienta de intervención puede ser aplicada con formación por todos los profesionales formados que vengan del ámbito de la salud o de la educación. Los psicopedagogos son un ámbito particular que pueden estar trabajando con niños o con adultos. Ujú. De pronto pueden estar trabajando con adultos mayores, un psicopedagogo con trastornos neurológicos. Bienvenido al uso de la escritura del cuento terapéutico. En niños quizás tiene que ver más con el uso de la narración de cuentos, que no se llama cuento terapéutico, o la invención de un cuento, pero que no se llama cuento terapéutico, en el caso de un niño. ¿Por qué? Porque la escritura terapéutica del cuento terapéutico, cuando uno propone la escritura de ese cuento, uno de los valores centrales es el anonimato. Y además el que piensa cuál es la situación traumática y la escribe es la misma persona. Y un niño, aún por una cuestión evolutiva, no está formado como para poder escribir su cuento terapéutico. Claro. Buenísimo. Y entonces, si hay alguna psicopedagoga que esté mirando esta entrevista y le resuene, le llame la atención y quisiera saber un poco más sobre el cuento terapéutico, bueno, vimos que hay dos libros que tú escribiste, que uno es El cuento y los afectos no Que son ahora cuentos. ese Ujú. cuento está en este momento ya por ebook, se puede Buenísimo, conseguir por internet, porque yo lo publiqué hace 20 años. buenísimo. Y tenías otro libro también, ¿cierto? Que ese no está todavía disponible. Está agotado, no está disponible, que se llama Escritura y Cuento Terapéutico, Enfoque Teórico Clínico de Editorial Ormé. Buenísimo. Y entonces, si alguien quisiera saber un poco más acerca de esto, podría recurrir a tus libros, o si no, ¿qué otra opción podríamos brindarle? Otra opción es podría conectarse conmigo Buenísimo. a través de WhatsApp o a través de un hotmail, de un mail. Mi Dale, correo electrónico es monicabruder, con B larga, @hotmail.com. En este momento también hay eh, una página, Pampía, que ujú, si me rastrean por Google van a ver diferentes entrevistas o trabajos que yo fui desarrollando a lo largo de todos estos años. En el tema del cuento con psicopedagogas que habitualmente trabajan con niños, el uso del cuento puede ser una estrategia de intervención es una estrategia de intervención muy útil para trabajar con chicos. buenísimo. Sí. Bueno, yo doy fe de que Mónica contesta rápidamente y se conecta con uno. La verdad es que Mónica tiene una humildad y una cercanía muy linda, por eso también la estoy entrevistando. Creo que traspasa mucho de todo su saber de manera totalmente gratuita y eso es muy eh, lo quiero destacar y no se da siempre así. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz de que también te abras y puedas transmitirnos un poquito de todo tu saber, que es enorme y que creo que aporta un montón al ámbito de la psicopedagogía y de la psicología y de la escritura terapéutica. Quería agregarte algo más. Cuando uno escribe
cualquier tipo de escritura es terapéutica. Hasta cuando uno escribe en formato de una lista de supermercado, eso también es terapéutico porque nos organiza el pensamiento. Y además, en momentos como los que estamos viviendo, tan complejos para la humanidad, la escritura, como cualquier manifestación artística, en este caso del ámbito de la psicología, nos puede ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Hace poquito, ahora 2, 3 días, yo llevo mi diario personal de escritura en estos días, y escribí un cuento, no un cuento, una carta a un síntoma físico mío. Y eso me alivió mucho la situación por la que estamos atravesando todos. Escribir la carta a un síntoma físico, como puede ser de pronto un dolor de cabeza, un problema digestivo, un problema de alta presión o de hipotiroidismo, como en mi caso, eso puede aliviarnos los síntomas físicos que nos genera el estrés por el que estamos atravesando todos. Claro, claro. Buenísimo. Moni, y si tuvieras que destacar un talento tuyo que te ha servido y te ha ayudado a nivel profesional, ¿cuál creerías que es? Hay 2 aspectos, me parece. Dale. Sí, uno de los aspectos que lo tengo desde que soy muy chiquitita es la docencia. Me gusta transmitir, me gusta la transmisión, el lugar del maestro, de enseñar, de enseñar. Y la otro aspecto mío que me parece que se potencia en este momento por suerte, con este deseo mío de poder transmitir mi experiencia, tiene que ver con aspectos creativos. Me parece que lo que nos ayuda mucho en un momento, en cualquier momento y en un momento en particular como el que estamos viviendo, es la capacidad creativa que cada uno tenga, en la capacidad que cada uno tenga. Es decir, el que es bueno para la música, el que es bueno para la danza, para la pintura y para la escritura también. Un detalle que Sí. no menor que me olvidé de decir, que es muy importante. La escritura terapéutica no es escritura creativa o escritura literaria. No importa que una persona escriba lindo, lo importante es que escriba, porque la escritura salva de muchas situaciones. Tengo mucha experiencia en entrevistas que le hice a personas que vivieron situaciones altamente traumáticas, en situaciones de cárcel, de guerra, en la guerra de Malvinas, por ejemplo, una entrevista a un sobreviviente, que sé que la escritura lo salvó de la locura, por ejemplo. Me quedo con esa frase de la escritura salva. Y me parece que abrimos una puerta también para cada uno de una herramienta personal. No hace falta escribir un libro y publicarlo para tener este espacio terapéutico, como bien No, decís. solo se necesita lápiz, papel y ganas de escribir. Excelente. ¿Algún tips que quieras dejar o recomendación que quieras dar para despertar la creatividad o para vincularnos más con este espacio de la escritura terapéutica? Que siempre tengan a mano un lápiz y un papel, porque las ideas van y vienen, y de pronto volcarlo en un papel puede ser muy útil, como venía diciendo. Entonces siempre tener a mano disponible una hoja y un lápiz y poder escribir lo que uno sienta. Entre las cuestiones que también no manifesté, pero que están demostradas científicamente, es que cuando uno utiliza la escritura como medio terapéutico, tiene menos visitas a los médicos y menos uso de medicaciones, ni que hablar el uso de la escritura en este momento. Ya lo creo. Buenísimo. Bueno, Moni, muchísimas gracias. Creo que hemos abierto por lo menos una puerta de curiosidad hacia lo que implica la escritura terapéutica y has transmitido muy bien todo lo que impartes, lo que sabes. Así que bueno, como te dije antes, profundamente agradecida por tu humildad y por tu disponibilidad. Y ojalá que muchas otras psicopedagogas también se motiven
y quieran formarse también en este espacio de la escritura terapéutica. Estoy disponible y cualquier persona que quiera conectarse conmigo, bienvenida y estoy en contacto. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Chao, Moni. Chau, chau. Chau, chau.